Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblioteca Perdida, el podcast donde exploramos los misterios más fascinantes de la historia. Hoy, al igual que en el episodio anterior, va a ser un capítulo sin cortes, por lo tanto va a ser lo más natural posible. Y hoy también hablaremos sobre un tema realmente interesante. Hablaremos sobre un libro que ha desconcertado a historiadores, lingüistas, criptógrafos, científicos y demás personas durante más de 600 años. Su contenido es complejo, es un enigma increíble, posee ilustraciones extrañas, textos en un idioma completamente desconocido y a pesar de los siglos, a pesar del esfuerzo, nadie ha logrado descifrarlo. Estoy hablando del manuscrito de Voynich, una obra que muchos han considerado el misterio más interesante jamás creado. ¿Qué secretos guarda? ¿Es un tratado científico, un fraude magistral o quizás un mensaje codificado de alguna civilización desaparecida? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios del manuscrito más desconcertante del mundo, el manuscrito de Voynich. Vamos a charlar sobre este maravilloso libro, vamos a llamarlo libro, a pesar de ser considerado un manuscrito. Tiene bastantes páginas y considero que todos los datos que contiene, a pesar de no poder ser traducido o decodificado, las ilustraciones dan mucho que pensar y es algo de lo cual vamos a charlar. Como mencionaba antes, este episodio no va a tener cortes o edición para que sea lo más natural posible, pero sí va a tener pausas. Es importante para poder establecer lo que voy a estar charlando y demás. Estas pausas evidentemente van a ser súper cortas y no se notarán durante el desarrollo. Vamos a hablar un poco sobre la reseña del manuscrito. El manuscrito de Voynich es un códice de aproximadamente 240 páginas. Está escrito en un lenguaje completamente desconocido y adornado con ilustraciones realmente extrañas que ahora vamos a comentar. Este manuscrito fue descubierto en el año 1912. ¿Quién lo descubre? Wilfrid Voynich. Por eso posee este nombre, el manuscrito de Voynich. Él es quien lo descubre. Él se encargaba de coleccionar libros, vender libros, pero siempre libros muy extraños, muy distintos. ¿Ok? Esto es algo muy importante para tomar en cuenta. Mientras él exploraba una biblioteca en Italia en busca de estas rarezas antiguas, el manuscrito aparece frente a él. Él lo encuentra y, por supuesto, fue nombrado en su honor y desde entonces, muchísimos años, ha sido un objeto de fascinación mundial. Lo que hace este manuscrito tan intrigante, es que está escrito en un idioma completamente incomprensible. Ni siquiera el alfabeto ha sido identificado. La tipografía como tal, las palabras son incomprensibles. Un idioma del cual no se tiene registro alguno. Y esto también genera esa intriga, el querer saber realmente qué es lo que sucede con ese libro. Las letras, como mencionaba antes, no parecen pertenecer a ningún sistema conocido. Para complicar muchísimo más todo este desarrollo, el manuscrito contiene ilustraciones botánicas, o sea, plantas que no existen. No se han encontrado esas plantas. Imaginen lo que es encontrar un manuscrito, evidentemente, completamente desarrollado a mano, en un lenguaje, idioma, escritura completamente desconocida y además de eso con ilustraciones de plantas que no son reconocidas a nivel mundial aún en la actualidad. Además de este desarrollo de las plantas y las ilustraciones de plantas, tiene diagramas astrológicos. O sea, mapas de estrellas, que eso sí evidentemente era muy utilizado en la antigüedad y aún
todavía. Hace poco estaba viendo un documental, era un microdocumental sobre unas expediciones que hacían los piratas hace mucho tiempo y actualmente todavía utilizan la guía de los mapas estelares. Ahora imaginen encontrar un manuscrito como este que posee mapas estelares, mapas de estrellas, que reflejan constelaciones las cuales no han sido identificadas. Entonces por ahí también tenemos algo bastante curioso. Un lenguaje no conocido, plantas o un área botánica que no coincide con lo que nosotros observamos acá en la Tierra, y además mapas estelares de constelaciones que no pertenecen a nuestro cielo. Además de eso, posee ilustraciones de figuras humanas participando en actividades muy desconocidas. Yo les recomendaría que, si tienen la oportunidad, verifiquen las imágenes o ilustraciones que puedan encontrar en internet en el manuscrito de Voynich, porque realmente son muy extrañas y son actividades como si las personas estuviesen en su cotidianidad realizándolas. Es muy curioso. Se estima, eso es una estimación general por el estado del manuscrito, que fue creado, desarrollado o evidentemente escrito en algún momento entre el año 1404 y 1438. Todo esto se descubre gracias a un análisis de carbono. Como ustedes saben, el análisis de carbono nos ayuda a identificar qué tan antiguo es un objeto que se está estudiando. Este análisis de carbono se realiza en el año 2009 al manuscrito. Sin embargo, su origen sigue siendo un completo misterio. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un tratado de alquimia, una obra científica muy avanzada o algo relacionado como un manual de medicina medieval. A pesar de poseer estas bases, que realmente no son teorías para nada descabelladas y tratan de ser lo más objetivas posibles, pasa algo, y es que el lenguaje, idioma, tipografía, la manera en la que está todo plasmado, no tiene sentido alguno para lo que estamos acostumbrados a observar tanto actualmente como en la antigüedad, por supuesto. Vamos a analizar algunos personajes y acá tenemos 4 muy interesantes. En la historia del manuscrito de Voynich han aparecido personajes fascinantes que han intentado resolver el enigma. Iniciando por Wilfrid Voynich, es la persona, el anticuario, podemos llamarlo. Anticuario es la persona que se encarga de hacer recolección de estos tipos de libros, que lo descubre. A lo largo de su vida, Voynich mantuvo la creencia de que el manuscrito contenía conocimientos secretos. Eso era lo que Voynich decía y creía. Él decía que quizás era probablemente de naturaleza científica o alquímica, ¿ok? Derivado de, evidentemente, la alquimia, y que podría cambiar la comprensión del mundo medieval. Eso era lo que él creía. Si quieren quizás profundizar un poco más en la vida de Voynich, sería muy interesante hacerlo, porque estuvo hasta preso. Voynich estuvo hasta preso, era un gran revolucionario. Se escapa de la cárcel, llega a Italia, y en Italia desarrolla su vida nuevamente bajo una recomendación de Voynich. Sigamos con los libros, y quizás ingresando al mercado de los libros pueda volver a desarrollar su biblioteca, y eso es lo que realiza. Tenemos a otro personaje interesante por acá, que es Roger Bacon. Una teoría popular durante muchísimos años fue que el manuscrito fue escrito por este filósofo y alquimista de hace muchos siglos atrás, que es Roger Bacon. Bacon fue conocido por sus ideas científicas muy revolucionarias para la época y por su interés en lo oculto. Sin embargo, la datación por carbono descartó completamente, para no decir toda, una gran parte de esta teoría, ¿ok? Situando la escritura en una época posterior. Tenemos también 2 personajes que trabajaremos en conjunto, que son John Dee
y Edward Kelly, John Dee es un famoso astrólogo y alquimista inglés, y su asociado, que era Edward Kelly, y han sido mencionados como posibles autores del manuscrito. Dee fue un erudito muy obsesionado por la búsqueda de este conocimiento oculto, esta parte del ocultismo, del misterio y demás, y Kelly afirmaba tener la habilidad de comunicarse con ángeles a través de espejos. Entonces se cree que pudieron haber escrito el manuscrito, evidentemente. Creo que no hay redundancia, pero haber escrito este libro como una especie de broma o un fraude elaborado, destinado a engañar a los círculos intelectuales de la época. Pero esto también queda evidentemente un poco descartado por las pruebas de carbono, porque estas pruebas de carbono tienen una peculiaridad que nos da rangos de tiempo bastante interesantes y en muchos casos exactos. Y nuestro último personaje, no menos importante, es William Friedman. Él es un criptógrafo de la NSA. Él se encarga de decodificar códigos. Era experto en esto porque ha trabajado en algunos acontecimientos mundiales bastante graves, que hubo un primero y un segundo acontecimiento global. Ya pueden imaginar cuál fue o cuáles fueron. No podemos decirlos para evitar la caída del capítulo, pero ellos, él, William Friedman, se encargaba de decodificar procesos que estaban evidentemente encriptados. Él empieza e intenta decodificar el manuscrito utilizando técnicas muy modernas, pero encuentra algo interesante: no hay forma de decodificarlo. Él fue de los primeros en decodificar datos que eran casi indescifrables de la época, pero el manuscrito de Voynich le demuestra que no existe un código como tal bajo su comprensión. Fue incapaz de descifrar el Voynich, lo que solo aumentó esta aura de misterio a su alrededor. Acá tenemos algunos temas interesantes, luego de ver algunos personajes curiosos que se encargaron de desarrollar sus labores para descubrir qué es lo que se encuentra detrás de este manuscrito. Y algunos de estos temas sobre el manuscrito de Voynich es que, primero, no solo es un misterio histórico, sino que también toca varios temas más amplios que resuenan con nosotros. La búsqueda del conocimiento prohibido es un tema muy interesante. La fascinación humana por lo desconocido y lo incomprensible se ve reflejado en esta obsesión por querer descifrar el manuscrito. Hay algo profundamente intrigante en la idea de que este manuscrito pueda contener conocimientos secretos, ya sea científicos, espirituales, mágicos, de todas estas temáticas ocultistas. Esa búsqueda del conocimiento prohibido considero que es muy natural del ser humano. Nos encargamos muchísimo de buscar siempre esto: el conocimiento de lo prohibido, de lo oculto, de aquello que llame nuestra atención de una manera peculiar, distinta. La fragilidad del lenguaje y la comunicación es otro tema muy interesante. El manuscrito desafía nuestras nociones de lenguaje. Nos muestra que sin un sistema común de símbolos estamos perdidos en un caos y en una incomprensión total, y que incluso algo tan esencial como el lenguaje puede ser un misterio insoluble, como lo es el del manuscrito de Voynich. Es un misterio total, y la existencia de esta barrera de lenguaje y de comunicación genera mayor intriga. ¿Por qué? Porque es el único manuscrito encontrado bajo este lenguaje, esta escritura, con estas ilustraciones, y nos hace pensar: ¿existía alguna civilización que tenía estos conocimientos? ¿Ustedes qué opinan? Esta es una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Quizás existía alguna civilización que poseía estos conocimientos? Es bastante interesante, es un tema bastante curioso. Y además, otro tema o motivo que encontramos es la lucha eterna entre el misterio y la razón.
Tratamos de darle sentido a todo de la forma más exacta, más objetiva, y también es parte del ser humano, es parte de nosotros querer hacer esto, y no está para nada mal. El problema es cuando encontramos un artículo, un libro como este, el cual data del año 1400 y no podemos darle sentido, porque ya sea no tiene sentido como tal o no logramos descifrar qué es lo que dice. A pesar de los siglos de avances tecnológicos, avances científicos, seguimos sin una respuesta definitiva sobre el manuscrito de Voynich. Nos recuerda que a pesar de nuestros esfuerzos por comprender el mundo, aún existen enigmas que se pueden escapar de nuestra lógica. Algo acá que me parece súper interesante es que muchas personas dicen, no, el manuscrito es un desarrollo, una broma. Se desarrolló con la finalidad de ser una completa broma. Y esto también es muy curioso porque me hace pensar que tan poco mágico puede llegar a ser el pensamiento. ¿Y qué quiero decir con pensamiento mágico? No de fantasía como tal, sino ese pensamiento creativo o la oportunidad de permitir que quizás exista algo que no logramos comprender, quizás en algún momento podamos hacerlo, pero quizás está fuera de nuestro tiempo y que hasta en un futuro logremos hacerlo. Esto no me parece para nada malo. Genera que la humanidad siga teniendo esas ganas por querer descubrir, porque considero que sería un poco feo que lográramos encontrar la respuesta a todo siempre. Ahora bien, algunos momentos destacados o intrigantes, de la historia del manuscrito, vamos a mencionar un par. Algunos ya los mencionamos y otros no. El primero es la venta al emperador Rodolfo II. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico adquirió este manuscrito por una suma muy considerable de dinero. Rodolfo estaba fascinado por lo oculto, lo esotérico, y creía que el manuscrito tenía estos secretos místicos que podrían ser utilizados para obtener poder y conocimiento. Es que imaginen ustedes encontrar un libro del cual nosotros no logramos comprender, que tiene ilustraciones que van más allá de lo que conocemos y de lo que conoce la sociedad y las sociedades. Evidentemente vamos a creer que tiene algo oculto. Ahora imaginen lo que puede sentir Rodolfo II al obtenerlo y decir, acá tiene que existir algo. Otro momento súper destacado es el análisis que se realiza a nivel criptográfico por uno de los personajes o historiadores mencionados con anterioridad, que sería William Friedman. No logra descifrarlo y eso dice, ok, aquí hay algo extraño, algo que se aleja de nuestra comprensión. Existe un descubrimiento de posibles mensajes ocultos. Algunos investigadores creen que el manuscrito contiene mensajes ocultos cifrados dentro de las ilustraciones. Algunos han sugerido que los patrones de las estrellas en el manuscrito coinciden con ciertos eventos astronómicos, lo que podría ser clave para entender su propósito, pero estos son meras especulaciones. Esto hay que dejarlo también muy claro. En cuanto a adaptaciones, hay algunos autores, por ejemplo Dan Brown, que hacen referencia al manuscrito. El manuscrito ha tenido mucha influencia durante la historia, cultura popular y demás. En el mundo académico, este manuscrito sigue teniendo también un tema de discusión y es muy común que se hable de esto porque hay muchos expertos que dicen, no, esto es un fraude, y otras personas que siguen con la duda constante. Pero lo fundamental es recordar que el enigma permanece sin resolución. Algunas curiosidades o datos interesantes es primero el tema de la lengua inventada. Algunos lingüistas han propuesto que el texto del manuscrito está evidentemente escrito en una lengua inventada o privada, una posibilidad que explicaría por qué no se parece a algo que nosotros conocemos. También
Se cree que puede ser una obra de arte moderna disfrazada de antigüedad. Una de las teorías más recientes es que el manuscrito de Voynich podría ser una obra de arte conceptual creada para confundir y fascinar a los estudiosos. Y eso también es muy interesante. Las plantas del manuscrito es otro tema que para mí es de los más curiosos. Aunque las plantas representadas en el manuscrito no corresponden a ninguna especie conocida, algunos creen que podrían ser combinaciones imaginarias de plantas existentes, lo que complica aún más la interpretación. Pero es que dentro del manuscrito hay plantas que poseen partes humanas o asemejan partes humanas, entonces también genera como esta duda. Eso es muy curioso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el manuscrito de Voynich contiene conocimientos secretos o es simplemente una broma muy bien elaborada? ¿Podría tratarse de quizás algún tratado de alquimia o de botánica medieval? ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y sus teorías en todas nuestras redes porque realmente me interesaría saber qué opinan. Para mí, considero personalmente que puede ser una broma de muy mal gusto. Es que no podría ser ni de mal gusto porque sería una muy buena broma simplemente para ver a la humanidad enfocarse en un tema que no puede descifrar. Entonces puede que sea eso, pero también quiero dar la oportunidad al beneficio de la duda y creer que pertenecía a alguna civilización que quizás está más adelantada de lo que nosotros podíamos pensar en aquella época, alguna civilización humana que estaba muy avanzada. El manuscrito de Voynich sigue siendo uno de los misterios más grandes y desconcertantes de la historia. A pesar de los siglos de estudio y de los esfuerzos de algunas de las mentes más brillantes, su contenido permanece completamente fuera de nuestro alcance. Pero quizás esa sea precisamente la razón por la que nos sigue fascinando. Porque hay cosas en este mundo que no están destinadas a simplemente ser comprendidas. Si les ha gustado este episodio, no olviden compartirlo, seguirnos en la Biblioteca Perdida para más contenido como este, más misterio, más enigmas, más libros. Tengo muchísimas ganas de los siguientes episodios hablar un poco sobre alguna poesía un poco más oscura, algunos autores un poco más oscuros, tenebrosos, que han desarrollado algunas obras maravillosas e intrigantes. ¿Qué opinan de este tema? Ya somos un poquito más cada vez en esta comunidad. Les agradezco mucho por eso y nos vemos en un nuevo episodio el siguiente viernes de La Biblioteca Perdida. Espero que tengan una noche maravillosa. Que pasen increíble si están escuchando esto de día, que si estaban comiendo. Espero que la comida haya sido de gran provecho y por supuesto nos mantenemos en contacto a través de las redes. Hasta luego.